Y regresamos a Polos Opuestos, donde estamos discutiendo la candidatura del comandante Hugo Chávez en Venezuela. Me había quedado con usted, doctor Gaviria, con la pregunta, la inquietud. ¿Cómo garantizar que una persona que se rebeló contra el sistema pueda ahora representar la democracia? Muy bien. Él se rebeló, fue una intentona desde el punto de vista militar fracasada, lo aceptó así, ha fundado una organización política, tiene un planteamiento de transformación, pero no solo depende la democracia de Hugo Chávez y de sus intereses o de sus planes. Hay un pueblo también. El sentimiento democrático está arraigado en la población venezolana y la población no aceptaría una imposición. Entonces, esa posibilidad de una tiranía en Venezuela está descartada. Un dato adicional. Uno de quienes se rebelaron, decía yo, Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado o el departamento más importante del país, ganó unas elecciones, gobernó durante 3 años como gobernador y resultó electo. Pregúntenle a la población del estado Zulia si él, de formación militar, no es un demócrata convencido, un hombre tolerante y un hombre de progreso. Tenemos vía telefónica a uno de los periodistas más conocidos y más respetados, de mayor tradición y trascendencia en Venezuela, el señor José Vicente Rangel, que nos honra con habernos llamado por vía telefónica. Adelante, señor Rangel, ¿usted me escucha? Sí, cómo no, María Elvira. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Yo sé, por la información que tenemos, de que usted en este momento está cerca de la campaña del comandante Chávez, que la está apoyando, que considera que sería un buen candidato para regir, sería buena idea que fuera el próximo presidente venezolano. Y le pregunto puntualmente, el exministro de Defensa, alguien que usted conoce muy bien, el señor Ochoa Antich, hizo un comentario recientemente en uno de los periódicos venezolanos, donde dijo que si se lleva a cabo la idea de imponer esa constituyente de la que estábamos conversando hace un momento, el ejército podría dar un golpe de Estado porque se rompería ese hilo constitucional. ¿Usted considera, el señor Rangel, de que las Fuerzas Armadas venezolanas harían tal cosa? Mira, María Elvira, yo creo que ese es un insulto a las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿En qué sentido? Y es lamentable que ese insulto provenga precisamente de un hombre que fue miembro de las Fuerzas Armadas y fue ministro de la Defensa. Por cierto, ese personaje participó recientemente en la elección regional como candidato a gobernador del estado Zulia y fue repudiado totalmente por la población del estado Zulia. Creo que sacó el 0,1%, lo cual revela su baja presencia en la opinión pública. Entonces, en otras palabras, ¿usted considera que las Fuerzas Armadas venezolanas no van a seguir ese comentario que hizo el señor Ochoa Antich en caso de que se imponga la constituyente? Repito, esa es una declaración repudiada por las Fuerzas Armadas. La declaración de las Fuerzas Armadas a través del ministro de la Defensa y del general jefe del Plan República, el general Martínez Ochoa, es categórica, terminante. Las Fuerzas Armadas reconocen al que resulte triunfante el 6 de diciembre. Señor Arria, ¿usted está de acuerdo con este comentario del periodista Rangel? Yo decía anteriormente, María Elvira, que la contribución más importante que ha hecho el candidato Chávez hasta ahora, que me parece, es forzar una discusión seria sobre la realidad impostergable de modificar el sistema democrático venezolano, modificar una constitución inoperante que le ofrece a los venezolanos desde que nacen vivienda, salud, educación y se los niega en realidad. O sea que esa ya es una contribución importante. Ahora, sobre los comentarios que hace el distinguido doctor Rangel, realmente sobre los demás aspectos creo que no me corresponde a mí opinar. Ahora, usted dice que es la contribución más positiva. ¿Cuál usted considera que ha sido entonces la más negativa? Yo creo que la contribución, yo dije alguna, ya dije la negativa, expliqué lo que había sido como venezolano, ubicado en ese momento en el escenario internacional, presenciar el doloroso espectáculo de que iba a ser ultimado el presidente de Venezuela. Ya expliqué eso, pero también debo decir que si no hubiese sido por los esfuerzos consistentes en forzar una discusión sobre la Constitución, en Venezuela estaríamos todavía discutiendo sobre colores, y esto ha obligado a una revisión del sistema democrático. Y yo decía al principio que hay ahora 2 candidatos de cambio que curiosamente ambos están siendo un poco satanizados por el sistema preestablecido porque los temen.
Y los temen porque ambos representan cambios en distintas dimensiones e intensidades. Y yo creía que este programa puede contribuir justamente a evaluar cuáles son aquellos positivos y cuáles son los negativos. Cuando uno ve que el mensaje del candidato Chávez, por cierto, yo tengo ahí una el 30% de apoyo. observación sobre lo que señala el doctor Arria. Yo no creo que haya dos candidatos de cambio. El panorama electoral que resulta el 8 de diciembre habla de un candidato con una ventaja apreciable que es Hugo Chávez Frías, y luego hay dos candidatos tratando de posicionarse en el segundo lugar, eso en términos electorales. Candidato de cambio hay uno, que es Hugo Chávez, que ha dicho hay que reformar y romper con el sistema político y el modelo económico a través de la constituyente. Valdría la pena explicarle al público hispanoamericano que nos está escuchando de qué se trata la constituyente. La constituyente es... Pero primero permíteme ubicar una cosa, Irán, de que tal vez lo que nos distingue en esta discusión, entre otras cosas, es que yo no estoy representando aquí a ningún candidato político. A mí me han invitado como independiente, estoy representando solo mis ideas y estoy tratando de contribuir a colocar una balanza en perspectiva, sobre todo para los compatriotas nuestros, que puedan luego tomar decisiones correctas y no basadas en... Está bien, pero no podemos tener necesariamente la misma opinión. Yo no creo que haya dos candidatos del cambio. Hay dos opciones políticas. El cambio luego, sí. Y hay la continuidad representada por otros candidatos. Ahora, ese cambio que Chávez propone es un cambio fundamentalmente político. Después podemos, si tenemos tiempo, hablar de los aspectos económicos que creo que le interesan a nuestra audiencia. Ahora mismo vamos para a través de la constituyente. La constituyente, llegamos a la constituyente porque desde 1984 en Venezuela estamos hablando de reforma de la Constitución. Se nombró una comisión presidencial de reforma del Estado, ha habido intentos y no se cambian las cosas en Venezuela. Vamos a ponerlo de una manera fácil para que nos entienda toda la América Latina. La constituyente, y corríjame si estoy equivocada, es llamar a 100 venezolanos ilustres para que reescriban las leyes del país, en otras palabras, para que hagan una nueva constitución. Ciertamente. Esa es una visión de una parte, no es la visión nacional, porque más del 70%, ¿no es cierto?, Irán, no lo han reconocido así. La Constitución prevé en Venezuela el mecanismo, creo que es el artículo 4, de cómo proceder a esto. Por cierto que yo he visto, Irán, en las declaraciones del comandante, refiriéndose al Congreso de Angostura, que justamente hacer un segundo Congreso de Angostura, que fue cuando Bolívar en el año 1819 convocó a las provincias. Bolívar decía, lo que hay que tener aquí es mayor tolerancia, respetar la voluntad popular y equilibrarla con la autoridad pública, que es muy distinto a convocar por un decreto ejecutivo a una constituyente. Esto sería darle un golpe a la Constitución. Y ese es el tipo de elementos que yo creo que asustan a la opinión pública nacional e internacional o inquietan para poner... ¿Y qué es lo que va a pasar? Vale la pena que explicáramos nosotros en 2 minutos por favor, cuál es el cambio político bien, a través de la constituyente. Específicamente, ¿qué va a pasar con estos senadores y congresistas que fueron electos el domingo pasado? Bueno, la Constitución Nacional de Venezuela establece, como lo ha dicho el doctor Arria, en su artículo 4, que la soberanía reside en el pueblo. Luego, en el artículo 50 dice que las garantías establecidas allí son enunciativas y no limitativas, y el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio permite al presidente de la República convocar a referéndum para materias trascendentales. Amparado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, se le va a consultar al pueblo venezolano si quiere una constituyente, y luego se implementará el proceso constituyente. Entonces, en una manera un poco más sencilla para también yo poder entenderlo, ¿es legal o no es legal la constituyente? Es primero conveniente desde el punto de vista político y ajustada a derecho. Señor Arria. Esto está considerado por los juristas venezolanos en general como un atropello a la Constitución, como un golpe a la Constitución, porque la Corte Suprema de Justicia, sin la menor duda, declararía esto no constitucional, inconstitucional. Y esto atraería, estamos hablando en un escenario en el cual esto sea una realidad. Esto podría generar un conflicto institucional, además que también podría detonar el artículo 250 de la Constitución venezolana, que le permitiría a los ciudadanos rebelarse contra los que atentan contra la Constitución. No solamente jurídico, es un problema político. Queremos los cambios. Ahora, también hay lo siguiente, ¿para qué los cambios políticos? Queremos este sistema judicial que no imparte justicia con celeridad y con equidad. Queremos este sistema electoral apresado por los partidos políticos. Tengo que interrumpirlo porque tenemos que ir a pausa. Queremos esos cambios, entre otros. Sabemos que el diagnóstico... Claro que lo queremos.
Claro, el diagnóstico es común para todo el mundo. Hace falta cambio, la Pero cosa es estamos cómo esperando hacerlo. desde hace 15, 20 años que esos cambios se produzcan y el Parlamento no los ha producido. Tenemos que ir a una pequeña pausa, enseguida regresamos con sus llamadas telefónicas, no se vayan.